Bueno, entonces lo primero es hablar en general de lo que es la ciencia, ¿ya? Como aquí aparece, ya podemos decir que la ciencia es conocimiento racional, cierto o probable, obtenido metódicamente, sistematizado y verificable, ¿ya? La ciencia es el resultado de la aplicación de la investigación y el método científico. Se recopila conocimiento de manera sistemática, se resume este conocimiento en la forma de teoría, leyes, principios y conceptos. La ciencia finalmente ofrece un método para el estudio de los problemas, ¿ya? Entonces, esto es la base, ¿ya? Básicamente del desarrollo de la investigación, ¿ya? Saber qué es lo científico y qué es lo no científico, ¿ya? Discriminar en eso. En la actualidad, producto del contexto en el que estamos por la pandemia, se ha hablado mucho de la evidencia, ¿ya? De la evidencia científica, ya poniéndole ese apellido. Y básicamente eso se trata de que esa evidencia, ese conocimiento se genere a partir de un proceso racional, a partir de un método, ¿ya? Algo que sea sistematizado, que pueda ser verificable y también reproducible, ¿ya? La ciencia y la investigación apunta a que lo que nosotros investigamos venga, digamos, de datos que puedan ser locales, regionales, ¿ya? Pero que apunten a explicar fenómenos generales, ¿ya? Globales, ¿ya? Por ejemplo, lo que más nos puede tocar, digamos, tiene que ver con patología en el área ginecobstétrica, ¿ya? Cuando uno trata de plantearse preguntas y de investigar sobre la causa, ¿ya? Por ejemplo, de alguna patología, se trata de investigar no tan solo para explicar las causas de la patología en una población específica, sino se trata de explicar la causa de esa patología de manera general, ¿ya? Para toda la población. Obviamente se tienen que considerar también las características locales que puedan estar interviniendo, ¿ya? Como causa en algún tipo de enfermedades, como por ejemplo pueden ser las características étnicas, perdón, o sociodemográficas, ¿ya? Pero la cuestión es tratar de explicar un todo, ¿ya? En base a la observación y a la recopilación de- del conocimiento, ya de manera sistemática y complementado esto ya con mucha teoría, ¿ya? En el sentido de que se pueden extrapolar, ¿ya? Situaciones o fenómenos, ¿ya? A partir del conocimiento teórico, se pueden proponer a partir de una investigación. La idea es que se propongan nuevas hipótesis, ¿ya? De desarrollo de otras investigaciones a posterior, ¿ya? Eh, una buena investigación, ¿ya? En general lo que hace es abrir más o generar más preguntas, ¿ya? Para posteriores desarrollos. En general, la investigación no se trata de cerrar el tema, digamos, y dejarlo establecido como una ley inamovible, ¿ya? Sino que se trata de abrir nuevos escenarios, ¿ya? Y de proponer nuevas ideas y nuevas líneas de desarrollo, ¿ya? Eso es siempre lo que se busca. ¿Mm? Y bueno, como les decía, en la medicina la investigación es la base, ¿no? Obviamente, de los desarrollos biomédicos o de la práctica clínica. Ya el objetivo, ¿cierto?, es que la investigación deriven después distintos tipos de terapia, tratamientos o intervenciones, ¿ya? Entonces, se habla de la medicina basada en la evidencia, ya que básicamente es utilizar lo que se genera a partir de la investigación para mejorar la práctica clínica o para modificar la práctica clínica, ¿ya? Eh, y tienen que estar en continua conversación, ¿ya? De eso se trata, de incorporar la investigación también en el desarrollo de la beca de especialidad, ¿ya? Es decir, poder integrar la investigación como una práctica habitual, ¿ya? De los especialistas, de los y las especialistas, eh, y que no sea algo ajeno, digamos, que no se vea como que la investigación lo hacen otros y otras, ¿ya? Que están en otras facultades o que tienen otra formación, sino que y la especialista también es parte de ese proceso investigativo y puede hacer derechamente o debiera hacer
derechamente investigación, digamos, ¿ya? En el rol de investigador o investigadora. Pueden opinar, interrumpir todo lo que quieran, ¿eh? La idea es conversar, ¿no? Acá yo les presento elementos, ¿ya? A discutir. Y bueno, este dibujo ahí que apareció ahora durante la pandemia muestra muy bien, creo yo, lo que pasa, digamos, con el quehacer científico, ¿ya? Con lo que hacen ciencia, investigación. Se ve arriba, ¿cierto? Frases típicas de cómo se refieren los investigadores e investigadoras cuando tratan de explicar algo, como por ejemplo lo que es COVID-19 o las causas de esta enfermedad. Y aparecen frases como parece ser, según vamos descubriendo, debemos confirmar, hemos de estudiar aún poco más, aún cuando podamos asegurar o aún no podemos asegurar, etcétera. Es decir, se tiene siempre cautela, digamos, al referirse de una posible causa a una enfermedad desde el mundo científico, ¿ya? Porque se sabe, digamos, que la investigación también está limitada por ejemplo, al número de pacientes que han analizado, ¿ya? O a las características particulares de esa población, ¿ya? Entonces, para ser más general, la investigación se tiene que ir desarrollando distintas etapas de esta investigación y se tiene que hacer investigación a diferentes niveles, ¿ya? Entonces, los científicos y las científicas siempre van a ser cautos al momento de referirse. Ya es muy difícil que diga, bueno, esta es la causa de esta patología, por ejemplo, sino que se van agregando factores que pueden ser parte de un mecanismo, ¿ya? Eh, y se sabe, ¿cierto?, que la mayoría de las patologías y el desarrollo de los síntomas finalmente en una determinada enfermedad son fenómenos complejos, multicausales, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacen los equipos de investigación es ir agregando factores en la descripción de estos mecanismos, ¿ya? No es del mundo científico, digamos, ser tajante como lo que aparece acá, ¿ya? Que como se menciona aquí, más bien es lo que se suele decir eh, en base a la ignorancia disfrazada, digamos, de mayor conocimiento de expertise, digamos, ser así tajante, ¿ya? Decir que esto sin duda es por esto o que la solución, ¿ya? A cierto problema sería algo en particular. Eh, lo cual hace que a veces sea frustrante también, ya, desarrollar investigación o ser investigador o investigadora. Ya, cuando uno más se va metiendo en el área de investigación y más va tratando de entender el por qué se produce una determinada alteración o enfermedad, se va encontrando con más elementos, ya, que hacen que incluso uno presente más dudas, ya, que certeza. Pero eso es lo que ocurre, ¿ya? Y hay que saber también lidiar con eso, ¿ya? Hay que ser obviamente sumamente transparente, ¿ya? Y sincero y sincera a la hora de explicar, ¿ya? Lo que puede estar ocurriendo, sobre todo si hablamos de alguna enfermedad relevante, ¿ya? Para el humano. Entonces, para el desarrollo de la investigación hay ciertas premisas que son importantes a tener en cuenta, ¿ya? Al momento de enfrentarnos a plantear las primeras preguntas, a plantear los temas de investigación y a hacer el análisis propiamente tal de la información, ¿ya? Primero hay que tratar de evitar la tendencia a copiar de manera rígida o conservadora una imagen reduccionista de la realidad. Lo que quiere decir es que no basta tan solo con dejar patente una realidad en base a los números, ¿ya?
no basta con medir tan solo variables, cuantificarla y presentar una tabla y decir esto es lo que constato que está ocurriendo. ¿Ya? Ese es un primer paso, el constatar, por ejemplo, y que es un primer paso necesario, ¿sí? ¿Ya? Cuando no existe información, es decir, constatar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en nuestra población, ¿ya? En relación a una cierta patología, en número. ¿Ya? Es decir, hay tantas personas sufriendo esta patología, ¿ya? Hay tantas mujeres que están desarrollando este tipo de enfermedad, ¿ya? En nuestra población. Eso es necesario de hacer, ¿ya? Pero no hay que reducirse a solamente presentar el número y constatar una realidad así con porcentaje, ¿ya? Simplemente, sino tratar de describir, ¿ya? De manera integral lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, estos son premisas dentro de lo ideal que uno espera de la investigación, ¿ya? Evitar el reduccionismo en la fragmentación de los elementos, ya que los fenómenos hay que tener claro que son complejos y hay procesos subyacentes, hay dinámicas particulares, hay contextos sociales, por ejemplo, y socioeconómicos, ¿ya? Que tienen impacto en el desarrollo de alteraciones, si hablamos del área médica, ¿cierto? Del desarrollo de ciertas patologías. Entonces hay que tratar, ¿ya? De enfocar esto de manera integral, ¿ya? Obviamente uno no maneja todas las herramientas ni todas las disciplinas para ser un investigador o una investigadora totalmente integral, ¿ya? Entonces lo que hay que pensar es que es necesario, obviamente, hacer investigación en un marco colaborativo. ¿Mm? Y mi idea y mi invitación también es que al pensar temas de investigación, sobre todo inicialmente, eh, hay que tratar de pensarlo de esta manera lo más integral o integrativa posible, considerando los distintos factores que pueden estar involucrados, ¿ya? Pensando que puedo y podemos y debemos ya hacer investigación de manera colaborativa y que en la misma universidad nosotros tenemos la opción de colaborar con otros científicos y científicas que pueden tener la herramienta para analizar los fenómenos desde distintas perspectivas, ¿ya? Entonces, la investigación se tiene que hacer de manera colaborativa y no tan solo colaborar con otras personas de mi misma disciplina, ¿ya? Sino dar el paso para incorporar o hacer partícipe de lo que quiero investigar a gente de diferentes disciplinas, ¿ya? Y en el ámbito de la práctica clínica, inmediatamente yo pienso en el aporte que hacen la investigadores del área de las ciencias sociales, de la antropología, ya, de la sociología, y también, por el otro lado, digamos, viendo lo que yo más conozco realmente, que es la parte de la ciencia básica, ya tenemos una gran oportunidad de interaccionar con equipos de investigación que pueden dar explicaciones desde lo más celular, molecular, ya, desde lo más biológico básico, digamos, para entender lo que está ocurriendo. Entonces, para evitar ese reduccionismo, fragmentación de elementos, la idea es tratar de enfocar la investigación con esta manera colaborativa, ¿ya? Y también de esa manera yo puedo desarrollar investigaciones que tengan impacto sin que yo tenga que hacer todo, ¿ya? Obviamente, ya no es la idea, digamos que yo, alguien que desarrolla una investigación, un investigador o investigadora, debe pensar, digamos, de manera colaborativa y actuar como una especie de coordinador o coordinadora de lo que se está haciendo, del desarrollo de los objetivos de la investigación, ¿ya? Por eso en el desarrollo de proyectos de investigación se habla de el investigador o investigadora principal, ¿ya? Y hay co-investigadores o colaboradores, ¿ya? De la investigación. Entonces, este investigador o investigadora principal coordina los esfuerzos, ¿ya? Para responder una pregunta o dar validez o negar una hipótesis, ¿ya? Entonces se trata de hacer colaboración y hay que tener siempre presente de que efectivamente nosotros tenemos las opciones concretas de hacer esta colaboración conversando con otros equipos de investigación en la misma universidad, ¿ya? Y pueden ser de otras universidades también, ¿ya?
El asunto es que no hay que solamente cerrarse inicialmente a lo que yo crea que pueda hacer, ¿ya? Con mis propias manos, ¿ya? O con mi propia capacidad de análisis, ¿ya? Sino que hay que pensar un poco, como se dice, de cierta manera, hay que tratar de salirse de la caja, ¿ya? En la que uno siempre está un poco más contenido o contenida, ¿ya? Para pensar en desarrollar investigación desde este punto de vista complejo e integrador, ¿ya? Entonces es importante describir y comprender los procesos, no solamente cuantificar o medir las variables, no quedarse en eso, ¿ya? Eso es necesario, es un paso, ¿ya? Importante, cuantificar, medir variables, tomar datos, ¿ya? Analizar retrospectivamente o prospectivamente información de la población, acumular, ¿lo cierto?, en tablas y mostrar el escenario, ¿ya? De lo que está ocurriendo, por ejemplo, con alguna patología, pero no solamente quedarse ahí, ¿ya? Sino que avanzar hacia tratar de explicar fenómenos de la manera más compleja posible, ¿ya? Entonces se trata de aportar el desarrollo de la disciplina con nuevas teorías, con propuestas de mecanismos fisiopatológicos, etcétera, ¿ya? Ese es el aporte, ¿ya? Que uno hace de la disciplina. Uno, por ejemplo, cuando plantea o formula en base a las variables que cuantifica el escenario de lo que ocurre localmente, eso es relevante, obviamente, ¿ya? Para la práctica clínica local, ¿ya? Pero para impactar en la disciplina uno tiene que llegar hasta el nivel de plantear nuevas propuestas, ¿ya? Alguna teoría, ¿ya? En base a algo que es desconocido, o plantear, por ejemplo, propuestas de mecanismo de fisiopatológico, ¿ya? Desarrollar eh, marco, digamos, o propuestas, ¿ya? De lo que está ocurriendo con cierta población, ¿ya? Que puedan ser nuevas teorías o nuevas hipótesis, ¿ya? Que luego se tengan que seguir desarrollando, ¿ya? Entonces ahí pongo una pregunta muy básica, ya basado en lo que se puede observar, es si se puede entender la función con la sola estructura, ¿ya? Eh, Obviamente, por ejemplo, hablando de lo que es más fisiológico, fisiopatológico, ya una cosa es entender la anatomía, ¿ya? Y otra cosa es entender la función, ¿sí? Obviamente para entender la función necesito la descripción anatómica, ¿ya? Pero no basta con eso, ¿ya? Para entender la función yo tengo que entender cómo se integran, ¿ya? Estos distintos elementos, partes de un sistema, ¿ya? En fisiología o fisiopatología hablamos de sistemas, ¿ya? Es decir, son construcciones complejas, ¿ya? De distintos elementos que interaccionan y se comunican, ¿ya? Entonces hay que entender, para entender la función y luego entender la disfunción, ¿ya? Hay que saber cómo se integran estos elementos, ¿ya? Eh, Cómo conversan los distintos tejidos, por ejemplo, ¿ya? Eh, y ahí hablamos de la comunicación química, ¿ya? Que existe entre nuestras células, ¿ya? Entonces, hay que entender cuáles son esas señales, cómo se comunican ya estos distintos componentes de estos sistemas, ¿no? Para entender la función. Y yo recalco harto eso porque yo me formé y he desarrollado mi investigación desde la fisiología hacia la fisiopatología. Entonces, entender la función ya es esencial y tiene las características esto de tratar de no ser reduccionista y de comprender la complejidad de los fenómenos, ¿ya? Eh, un fisiólogo o una fisióloga está en este ámbito como intermedio entre tratar de entender y desarrollar herramientas, por ejemplo, que son reduccionistas, como son los estudios de biología molecular, ¿ya? Celular, ¿ya? Pero tratando de llevar eso a un ámbito más complejo que es la explicación del funcionamiento de un sistema. Entonces, se está siempre en esa etapa, ¿ya? En ese intermedio. Igual. Eh, y desde lo clínico, por ejemplo, actualmente, no sé si ustedes han escuchado, pero se habla de la investigación translacional,
¿Han escuchado eso, no? Yo no. No, yo tampoco. ¿No has escuchado? Bueno, No. de repente se inventan nuevos conceptos ya para definir algo. Por ejemplo, es como esto de llevar la investigación del laboratorio a la clínica. ¿Ya? Esa es básicamente la investigación translacional. ¿Ya? Ah, ok. Y en esa investigación, los clínicos y las clínicas tienen un rol fundamental. ¿Ya? Sin la labor, digamos, de los especialistas involucrados en investigación no se puede lograr eso. ¿Ya? Entonces, es como llevar, por ejemplo, investigar una cierta patología desde lo que se puede hacer en el laboratorio, ya desde la investigación en biología celular y molecular, pero ese conocimiento llevarlo después a tratar de entender si eso ocurre o no ocurre en los mismos pacientes. ¿Ya? Y la investigación translacional no es eh, ya solamente, no es realmente clínica propiamente tal, sino que se trata, por ejemplo, de estudiar en base a muestras que vengan de pacientes, ¿ya? Que sean de patología, ¿ya? En tratar de ver si lo que uno puede estudiar en el laboratorio in vitro, ¿ya? Que puede ser incluso investigación hecha en animales, se puede extrapolar a lo que está ocurriendo en el humano. ¿Ya? De eso se trata. Entonces yo insisto que ahí nosotros desde la especialidad tenemos una gran oportunidad y un rol clave, porque una de las cosas que se puede hacer pensando en la colaboración es, por ejemplo, tratar de entender si hay ciertos marcadores, biomarcadores, proteínas o genes, por ejemplo, alterados en una cierta patología, y para realmente ver si eso está alterado en humano, lo que se necesita y es clave es tener muestras. ¿Ya? Y yo que vengo del área de la investigación en ciencias biológicas, ya puedo dar cuenta de que el gran tope, ya que tiene mucha investigación en el área de la biología celular y molecular, es que no se tiene fácilmente el acceso a estas muestras y a muestras bien caracterizadas para lograr ya, esta parte translacional de la investigación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros una gran oportunidad ya, para aportar al conocimiento desde el acceso que tenemos al trabajo con pacientes. Obviamente todo esto se hace en un marco del respeto de la normativa ética y bioética, ¿ya? Pero la idea es utilizar esa herramienta para aportar ¿ya? Al desarrollo de la disciplina. Y, y por ejemplo, por eso digo que hay que plantearse preguntas y aunque parezcan complejas, hay que plantearlas de todas maneras para luego ver si efectivamente colaborando podemos dar respuesta ¿ya? A algo que planteamos. Por ejemplo, si quiero saber qué tipo de alteración ¿ya? A nivel celular, tisular, molecular, ya se puede dar en alguna patología, lo puedo plantear, ¿ya? Y de ahí, digamos, si quiero resolver esa pregunta, tendré que hacer la colaboración necesaria, ¿ya? Para que efectivamente pueda dar respuesta. Bueno, otras premisas de la investigación científica, ¿ya? Se trata de buscar la comprensión integral y profunda de los fenómenos, considerando contexto, también percepción de lo y la involucrada. Eso tiene que ver con la investigación cualitativa, que después la vamos a explicar con un poco más de detalle, ya que es más compleja todavía en el sentido de que trata de hacer una investigación más bien de tipo horizontal, ¿no? En conjunto con las personas que están involucradas, los sujetos de estudio, ¿no? La investigación clásica o cuantitativa ¿ya? Es objetiva, verificable, reproducible, se basa en hipótesis que se plantean a priori, se tratan de establecer relaciones causa-efecto. Esto es lo que nosotros más estamos acostumbrados a hacer, ¿ya? Eh, y yo diría que es la forma en que se plantea la investigación desde el método científico clásico, que es lo que vamos a revisar en el contexto de este curso. ¿Ya? Y dadas nuestras capacidades, ¿ya? Yo diría que es el tipo de investigación que efectivamente vamos a tratar de realizar ¿ya? Durante el desarrollo de la beca. Porque por otro lado está la investigación cualitativa, ya que podría decir uno que es un enfoque más moderno ya de tratar de investigación.
en donde se tratan de describir fenómenos complejos considerando la opinión y la visión de los propios participantes, ¿ya? De la investigación. Es decir, no tan solo se basa esto en la descripción que el investigador o investigadora hace, ¿ya? De un fenómeno en particular. De hecho, en esta investigación cualitativa, la hipótesis no se plantean a priori, ¿ya? Sino que se van desarrollando a partir de las preguntas que se hagan. Es decir, en la investigación cualitativa, básicamente, yo parto desde una pregunta, ¿ya? Esencial, ¿ya? Eh, para desarrollar la investigación, ¿ya? De ese punto de vista, es un tipo de investigación que es menos estructurada, ¿ya? Es más dinámica en el sentido que se puede ir modificando a medida que se avanza, ¿ya? Eh, pero es más complejo, ¿ya? Desarrollar esa investigación porque debe considerar un tratamiento o un enfoque más horizontal y con la participación también directa de los mismos sujetos de la investigación, ¿ya? Entonces, por eso digo que lo que nosotros hacemos más cotidianamente y trataremos de hacer en el desarrollo de la investigación en la beca apunta más hacia esta investigación de tipo cuantitativo, ¿ya? Ahora hay que decir de que estas dos visiones de la investigación no son ajenas una de la otra, ¿ya? Sino que se pueden integrar. Es decir, yo puedo hacer investigación cuantitativa, pero manteniendo el enfoque en que los fenómenos son complejos, en que las hipótesis incluso pueden ir variando, ¿ya? Entonces, al menos mi visión, digamos, es que hay que hacer investigación de tipo cuantitativo, pero con una mirada flexible, ¿ya? Hacia lo que va ocurriendo en base a los antecedentes que voy recopilando, ¿ya? Eso es una gran discusión, digamos, en el ámbito de la investigación, pero yo estoy convencido de que no hay que ser tan estructurado, ¿ya? En el desarrollo del método científico, en cuanto que yo planteo una hipótesis y objetivo, y después puede ser que avance en el proceso de investigación, recopile más datos y que mi escenario inicial sea distinto, ¿ya? Y que pueda modificar la hipótesis en el camino, ¿ya? Yo creo que no hay problema con eso, porque el objetivo es finalmente comunicar, ¿ya? A través de las presentaciones al Congreso o de los artículos, de los papers, la idea es comunicar finalmente el resultado de todo el proceso de investigación, ¿ya? Y cuando yo comunico, obviamente que planteo la hipótesis y el marco teórico en función de los resultados que obtengo, ¿ya? Ahí cuando uno se pueda mover, digamos, la forma de escribir un artículo, pero cuando uno escribe un artículo de investigación, básicamente está contando el cuento, ya que quiere que el otro comprenda, ¿no? Que el lector o lectora comprenda. Entonces uno va guiando a ese lector y lectora hacia los resultados, ya, que uno pudo obtener y hacia las conclusiones a las cuales uno pudo llegar. Entonces, insisto, hay que integrar estas dos visiones de la investigación o forma de hacer investigación, ya partiendo de la base de que probablemente tal nuestras herramientas están basadas en la investigación cuantitativa. Ahora, hay características, aquí este cuadro ya muestra algunas características de la ciencia, ya que ya las he mencionado, pero acá se enmarcan ahí, se ponen esquemáticamente. Uno es que es coherente, obviamente, tiene que ser sistematizada, hay un orden lógico, una estructura del pensamiento. Se tratan de obtener explicaciones derivadas de la observación, organizadas, ¿ya? Se reconocen como válidas estas explicaciones. Contiene una serie de proposiciones teóricas en orden jerárquico y está ligada esencialmente a lo general. Esto quiere decir que se tratan de explicar fenómenos complejos, se tratan de generalizar, ya en el sentido de que yo no estoy explicando, por ejemplo, un mecanismo fisiopatológico para una persona o un grupo particular, sino estoy explicándolo para todo el universo, ¿ya? De la población que puede verse afectada, ¿ya? Por una determinada condición. Y acá, aprovechando o conmemorando ya en realidad el fallecimiento de Quino, el doctor de Mafalda, aparece esta caricatura, ¿ya? Donde ahí el amigo de Mafalda dice, plantea, digamos, algo que puede ser factible, digamos, si fuera a ser verdad que nacemos dentro de un repollo, dice,
¿Por qué tiene que ser cierto lo de la cigüeña y falso lo del repollo? A fin de cuentas, el repollo tiene tanto más validez científica que una cigüeña. Y ahí aparece Mafalda, ¿ya? Para plantear el enfoque desde el método. ¿Y de dónde sacan repollo para nacer los esquimales? Le dice Miguelito. Y le desarma ahí la construcción teórica inicial, ¿ya? Entonces esta caricatura ahí muestra la diferencia entre una creencia, ¿ya? Y la evidencia científica, ¿ya? En el sentido de que cuando se aplica el método, se consideran las variables, ¿no? Las variables son importantes, ¿ya? Y trato de hacer general, ¿ya? Lo que yo propongo. Es decir, puede ser que esto tenga cierta validez ya en mi población en particular, pero como aparece aquí, Mafalda plantea, ¿y qué pasa con una población de otros lados que no están en las mismas condiciones? Y ahí se desarma, ¿ya? Básicamente una creencia, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo, ¿ya? La evidencia, ¿ya? O la investigación se trata de definir objetivos en los cuales yo tengo que determinar o considerar variables, ¿ya? Que afectan el fenómeno, y la explicación ya se trata de que sea también una explicación general. Y aquí están los elementos del método científico, ¿ya? En la investigación cuantitativa, digamos, el planteamiento de la hipótesis central, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también con detalle, y va a ser muy importante plantear hipótesis, ya que me permitan de la hipótesis definir qué variables tengo que medir, qué dimensiones tengo que considerar, qué indicadores son los que relevantes a ir recopilando, ¿ya? Y para plantear esta hipótesis tengo que tener conceptos, definiciones, es decir, un marco, ¿ya? Y esta es la definición del marco teórico, ¿ya? Que me lleva a plantear la hipótesis. Cuando uno plantea una investigación desde el estado inicial, define un marco teórico, ¿ya? Considera todo lo que está en relación o lo que se sabe en función al problema que yo quiero abordar, y a partir de eso tengo que llegar a la derivación de una hipótesis, ¿ya? Em, y como les digo, la idea es hacer una buena recopilación de información para tener todos los elementos iniciales y poder plantear una hipótesis que pueda ser válida, digamos, en el sentido que pueda ser verificable. Em, pero siempre uno tiene que saber de que la investigación es dinámica, por lo tanto pueden aparecer nuevos conceptos, de hecho, en el desarrollo de la investigación misma, y por eso uno tiene que estar abierto también a modificar la hipótesis ya en base a lo que vaya apareciendo en la literatura. Bueno, esta es la diferencia, un cuadro de diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa, ¿ya? Como les decía, una central es que en la investigación cuantitativa, ya el investigador es el que decide ya, lo que se hace, digamos, y el investigador es tratado como un objeto pasivo. En este caso, por ejemplo, puede ser las pacientes ya tratados como sujetos pasivos de la investigación, se los analiza, ¿ya? Se les considera, digamos, su información, ¿ya? Para poder obtener algún tipo de plantear ciertas teorías, ¿cierto? Pero no participan directamente. En la cualitativa, esta visión más integradora en donde tanto investigador como investigado participan en todo momento de la investigación. En cuanto a los resultados y el fin, ya, dice aquí la investigación cuantitativa es fundamentalmente teórica en el sentido que se plantean nuevas teorías. Profe, ¿Sí? por ejemplo, ahí en la cualitativa, cuando dice que tanto el investigador como los participantes participan, Sí. sería como, por ejemplo, emplear encuestas. Es más allá, un poco más allá de eso, ¿ya? De hecho, tú puedes hacer investigación cuantitativa en base a encuestas, ¿ya? Sino que se trata de que es algo en lo cual en realidad no estamos muy acostumbrados a la investigación cualitativa, ¿ya? Para ser sincero, digamos. Yo tampoco la he ejecutado, ni conozco, de hecho, investigaciones cualitativas que se desarrollen, digamos, o que yo sepa, digamos, que se desarrollen. Es más complejo en el sentido de que el sujeto de investigación también es partícipe del proceso de investigación mismo, ¿ya? Es un enfoque más horizontal de la investigación.
¿ya? Por decirlo de cierta manera, por ejemplo, este es un ejemplo que a mí se me ocurre, ¿ya? Una investigación cualitativa sería, por ejemplo, investigar lo que ocurre con la atención médica en un grupo de pacientes, ¿ya? Y que los mismos pacientes propongan objetivos a investigar, ¿ya? O que producto de eso, ya la transformación no sea solamente la descripción de lo que le ocurre a los pacientes, sino que la propia práctica médica se transforme en base a lo que propongan los y las pacientes. ¿Ya? Ese es como un ejemplo, podría Mm, ser. Entonces, es ya. algo obviamente a a lo cual no estamos acostumbrados, porque no es jerárquico. ¿Ya? La Ah, investigación ya. cuantitativa es jerárquica. Si yo planteo, por ejemplo, si lo hago en base a una encuesta, yo planteo la encuesta. ¿Ya? Le pregunto al otro y le pido que me responda la encuesta, pero después yo analizo esa información, yo propongo como investigador, investigadora, yo propongo la forma de analizarlo y presento después el resultado, ¿ya? Ah, ya. De hecho, algo que está como en el intermedio es como que yo le presento el resultado y puedo tener, obviamente, o es necesario tener también la deferencia de mostrarle el resultado a los propios partícipes de la investigación, ¿ya? Eso es algo que no se hace en lo cotidiano, pero se apunta a tratar de hacerlo. Y eso es como algo ya más un poco integrador en el sentido de que las personas que son parte del estudio también después conozcan el resultado del estudio, ¿ya? Es como un primer paso hacia lo que puede ser más cualitativo, ¿ya? En esta diferenciación, ¿ya? Pero insisto, es que yo creo que la investigación cualitativa es como un objetivo a tener presente, ¿ya? Pero complejo de realizar, ¿ya? Y yo creo que sí lo que podemos hacer es partir de un punto de vista cuantitativo, ¿ya? Que es a lo que estamos más acostumbrados, considerando elementos de lo cualitativo, ¿ya? Y tratar de apuntar a ser lo más horizontal posible en el tratamiento, ¿ya? Del proceso de investigación. Porque una de las características de la investigación cualitativa es que es aplicada, ¿ya? Se involucra a los participantes en todas las etapas del proceso, ¿ya? Y por ende puede ser más aplicada, ¿ya? Ahora, la investigación cuantitativa fundamentalmente es teórica, es decir, se proponen mecanismos, se proponen teorías, y la idea es que después llegue el momento de la aplicación, ¿ya? Eh, bueno, la cuantitativa ya es un tipo de conocimiento que también, dado el enfoque, tiende a ser más puntual, un poco más atomizado. Ya se trata de también, de nuevo, de tomar elementos de lo cualitativo para hacerlo lo más general posible, pero de todas maneras el estudio se hace en un momento determinado, con un grupo con unas variables que ocurren en ese momento, por lo tanto siempre la investigación cuantitativa tiene que estar siendo actualizada, ¿ya? Si yo planteo algo que puede ser la realidad del momento, pero luego tengo que seguir investigando para ver si eso se mantiene o se modifica, ¿ya? El enfoque cualitativo plantea eso, ¿ya? Que hay una evolución y se tienen que estudiar los fenómenos de distintos contextos, considerando el contexto, ya para poder mantenerse actualizado. En la investigación cuantitativa tiene esta secuencia más estructurada, ya que es la que todos conocemos, ¿ya? Es decir, se plantea un marco teórico que se define previamente y en base al cual se plantean hipótesis y se planifican investigaciones. En la cualitativa se va construyendo este marco, ¿ya? Y se va desarrollando un poco más flexible, o bastante más flexible. Eh, en la cuantitativa se seleccionan a priori las variables, ¿ya? En base a la hipótesis. En la cualitativa las variables se van agregando a medida que voy acumulando o desarrollando la investigación. ¿Qué otra cosa importante? Las muestras, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, ya sea, por ejemplo, eh, sobre todo los estudios clínicos epidemiológicos, por ejemplo, son muy grandes, ¿ya? Hay que abarcar mucha población, ¿ya? Para tratar de obtener resultados significativos.
Eso cambia un poco si le incorporo elementos más de biología celular molecular, ¿ya? Ahí puedo estudiar menos cantidad de muestras, pero haciendo análisis más detallados, ¿ya? Pero de todas maneras se considera que los N son más grandes, la investigación cuantitativa y la cualitativa son pequeños, ya puedo basarme en estudios ya de grupos de personas, ya, pero con un enfoque más complejo. Y bueno, se estudia causa-correlación, ¿ya? O causa-efecto, ¿ya? En la cuantitativa y en la cualitativa, más bien un análisis descriptivo interpretativo. Insisto que la idea es integrar, ¿ya?, estas dos visiones de la investigación, ¿ya?, en base a un enfoque de método científico que está relacionado con lo cuantitativo. Acá hay otra tabla ya que básicamente hace también una eh, comparación, ¿ya? Pero muestra más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, acá hay una diferencia, por ejemplo, la investigación cuantitativa trata de explicar una realidad, en la cualitativa se trata de comprender una realidad, ¿ya? No es lo mismo, entonces, explicar que comprender, en el sentido que la comprensión es más compleja, ¿ya? La comprensión del fenómeno trata todo de incorporar todos los elementos y todo el contexto, ¿ya?, que está relacionado. Entonces, insisto, es algo a lo cual nosotros no estamos tan acostumbrados de la investigación desde el área de las ciencias sociales, ya tiende a ser más cualitativa, ¿ya? Al tratar de comprender fenómenos de manera más compleja. Nosotros, desde el área de la ciencia biomédica o médica, más bien tenemos este enfoque cuantitativo, pero la idea es tomando elementos de lo cualitativo, ya, para tratar de hacer más compleja también el análisis sobre todo. Bueno, aquí hay otras descripciones, ya, por ejemplo, cosas que se pueden destacar, que la investigación cuantitativa tiende a ser objetiva, ¿ya? Eso es algo a lo que estamos muy acostumbrados, siempre decimos, ¿cierto?, y se define la ciencia casi desde lo cuantitativo, ¿ya? Desde la objetividad del desarrollo del análisis de investigación, ¿ya? Lo cualitativo tiende a ser más subjetivo, ¿ya? Porque depende de toda esta complejidad, ¿ya?, de la descripción del fenómeno. En la cuantitativa se ocupan herramientas estadísticas, ¿ya? Y eso es clave, ¿cierto?, en cuanto a llegar a una propuesta y a validar la investigación que se hace. Se ocupan herramientas de la matemática, de la estadística, ¿ya?, que me sirven para determinar efectivamente qué variables, digamos, son las relevantes, ya, al final, ¿ya? Es un proceso investigativo lineal, ya se sigue la secuencia del método científico con estas distintas etapas, ¿cierto?, en las que voy avanzando, y en cambio lo cualitativo es más circular, pero por eso yo digo que hay que tratar de integrar ya lo cuantitativo con lo cualitativo, sobre todo en el sentido de que yo puedo retroceder, ¿ya?, en el proceso de investigación. Es decir, puedo estar recopilando información a partir de que planteé una hipótesis del objetivo, pero luego en el transcurso de eso me puedo dar cuenta de que quizás la hipótesis no es la adecuada, ¿no? Y la puedo modificar, puedo volver atrás al planteamiento de la hipótesis, incluso modificar los objetivos, ¿ya? Y eso obviamente va un poco en contra de lo que se hace en la práctica, ¿ya?, en cuanto a que se desarrollan, por ejemplo, investigaciones en base a un proyecto, ¿ya? Y en el proyecto yo planteo los objetivos y puede ser que 6 meses después esté quizás queriendo hacer otra cosa y no lo que hice inicialmente. Mi enfoque al menos es que se tiene que ser lo suficientemente flexible para hacerle caso a la información y al dato, ¿ya? Es algo que uno siempre re- recalca cuando hace investigación, es que lo importante son lo que dicen los resultados, ¿ya?, no lo que yo pensaba a priori. Entonces, Profe, pero eso siempre he pensado que es un poco difícil. es O sea, difícil, hay que tratar eh, claro, es muy difícil, ¿ya? Sobre todo porque porque nosotros uno tenemos, plantea ¿eh? esa hipótesis es porque
de verdad uno lo piensa, entonces, Sí, claro. como, No, por eso uno va en contra incluso de lo que considera natural, ¿ya? Por ejemplo, el negar la hipótesis es algo que se trata de evitar por todos los medios, pero yo creo que a veces se cae en cierta sesgo, ¿ya? Por tratar de validar una hipótesis, ¿ya? mm, Entonces, por eso hay que tener lo suficiente apertura como para decir, bueno, mi hipótesis puede estar totalmente equivocada, ¿ya? Y lo relevante en realidad, o sea, yo miro la cuestión del planteamiento de la hipótesis como importante porque me sirve para definir los objetivos, ¿ya? mm, Y me sirve para definir qué es lo que voy a hacer en mi investigación o cuáles son las variables que tengo que considerar para validar o refutar esa hipótesis, ¿ya? mm, Pero en realidad la hipótesis no tiene un valor en sí mismo, en el sentido de que no tiene, o sea, no hay que buscar el validar la hipótesis, ¿ya? Sino que lo que hay que hacer es tratar de encontrar los elementos que me permitan tanto validarla como negarla, ¿ya? Entonces, por eso yo digo que, o sea, y uno parte con esta idea como prefijada de que las hipótesis tienen que ser validadas porque uno se basa también en lo que lee, por ejemplo, en los artículos de investigación, pero uno tiene que saber que los papers se escriben después de tener los resultados y hacer el análisis, ¿ya? Entonces, hay muy pocos papers que yo haya leído en donde el investigador diga, bueno, mi hipótesis inicial era esta, pero después la modifiqué. Y en muchos casos es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, en un paper, por ejemplo, se plantea una hipótesis que es muy coherente con los resultados o totalmente coherente con los resultados que se muestran, ¿ya? Entonces uno tiende a pensar de que todas las hipótesis han sido validadas y la verdad es que no, ¿ya? Eh, es muy factible, ya que mucha investigación parte de una hipótesis que luego es modificada, ya, o incluso que es refutada, en base a la evidencia que se recopila. Entonces, lo más importante, creo yo, es que uno tener este enfoque de que lo importante es el dato y el resultado, ¿ya? Eso me va a definir, el análisis que hago. Obviamente hay cierto tipo de investigación que uno puede decir o puede irse un poco más a la segura y con la hipótesis, ¿ya? Porque hay más evidencia previa. Incluso yo puedo plantear una investigación que sea decir, bueno, quiero ver si esto realmente ocurre en nuestra propia población, por ejemplo, ¿ya? Y cuando hago eso, obviamente tengo más certeza de que la hipótesis puede ser validada. Ahora, ya, en cuanto a los niveles de profundidad de la investigación, ya se habla de que la investigación puede ser exploratoria, descriptiva o explicativa, ¿ya? Entonces hay distintas etapas, y por ejemplo la exploratoria es aquella que se efectúa sobre el tema de un objeto que es desconocido o poco estudiado, ¿ya? Entonces los resultados que uno recopila son el primer acercamiento, ¿ya? Y eso es lo que pasa ya en los exploratorios, es lo que puede ocurrir cuando yo no tengo datos, por ejemplo, ¿ya? Para plantear efectivamente una hipótesis más concreta, sino que tengo que, y en lo exploratorio básicamente me baso en la pregunta, ¿ya? Quiero saber qué está ocurriendo, ¿ya? Con este fenómeno en esta población, ¿ya? Y tengo que primero hacer esta investigación exploratoria, ¿ya? Después está la descriptiva, que consiste en la caracterización de un hecho fenómeno, con el fin de establecer estructura o comportamiento. Son resultados de tipo intermedio en cuanto a la profundidad. Empiezo ya a describir, ya sé, tengo datos, ya se sabe un poco más, y empiezo a describir ya, por ejemplo, lo que puede ser un mecanismo fisiopatológico, por dar un ejemplo. Eh, y en esto, ya yo creo que buena parte de la investigación, al menos lo que yo hago, por ejemplo, en el área de la ciencia más básica, biomédica, y buena parte de lo que se hace en ciencia biológica está en esta etapa, ya, en lo descriptivo, estamos describiendo ya cómo funciona un sistema. Y lo explicativo ya es más profundo en busca el porqué los hechos mediante establecimiento de relaciones causa-efecto, prueba de hipótesis determinan una u otra, ya, sus resultados y conclusiones constituyen un nivel más profundo de conocimiento. Es decir, ya ahí paso a la etapa de explicar, ¿ya? Un fenómeno, ¿ya? Eh,
y es a lo que se apunta, ya se trata de apuntar a ser más explicativo, ya pasando por las distintas etapas ya de profundidad del desarrollo de la investigación. ¿Ya? Pero yo diría que hay muchos fenómenos, muchas enfermedades, por ejemplo, en las cuales nosotros primero tenemos que pasar necesariamente por estas primeras dos etapas y quizás vamos a quedarnos ahí, digamos, en la investigación que hagamos, porque para describir ya se necesita mucha información y tengo que describir de una manera lo suficientemente detallada como para llegar a lo explicativo. Ahora, vamos a lo concreto en cuanto a formular la investigación. Bueno, acá están las distintas etapas para llegar a una pregunta, ¿ya? Entonces, primero partir por un tema, ¿ya? Eso es importante, hay que observar mi entorno, ¿ya? Y en cuanto a lo que ustedes hacen, digamos, están en la práctica clínica, obviamente, entonces hay que tratar de ver lo que ocurre, ¿ya? Para elegir un tema que puede ser general, puede ser muy amplio inicialmente. ¿Ya? La idea es que sea lo más amplio posible en el inicio para después desarrollar una pregunta muy básica ya en fase a ese tema y hacer una primera revisión de lo que hay, ¿ya? Para finalmente plantear una pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, este es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y la idea es que se empiece a hacer desde ahora y la próxima semana trabajar en profundidad ya con cada una, cuál es este tema que me lleve a una pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, la elección del tema me lleva a plantear ciertas preguntas básicas y para después llegar a una pregunta concreta, tengo que hacer una revisión bibliográfica ya lo suficientemente completa para efectivamente llegar a preguntas que sean relevantes. ¿Mm? Entonces acá hay ciertas premisas en la medida que el problema esté claramente definido, ¿ya? El estudio a realizar se orientará con mayor facilidad. ¿Ya? Para ello es necesario saber identificar y explicar, especificar un problema de investigación, redactarlo en términos sencillos y claros para que éste refleje lo que se quiere investigar, así como el interés del investigador o investigador. ¿Ya? Entonces, la idea, esta etapa ya es muy importante porque plantear una buena pregunta de investigación me determina después un desarrollo coherente de la siguiente etapa y sobre todo hay que tener mucho cuidado en recopilar la información bibliográfica lo más completa posible, ¿ya? Porque no es la idea, ya que de repente yo planteo una pregunta de investigación, una hipótesis, y empiezo a recopilar información y después me doy cuenta de que en realidad eso ya estaba investigado, ¿ya? Entonces hay que hacer una búsqueda lo más completa posible, ¿ya? De la investigación. Y completa me refiero a investigar lo que se está publicando ahora y también lo que se publicó antes. Ya un gran error que ocurre muchas veces en este enfoque de siempre estar lo más actualizado posible, es que hay gente que ve la investigación o lee la investigación que se ha publicado en los últimos 5 años nomás y no ve lo que hay más atrás, ¿ya? Entonces a veces se vuelven a preguntar, a hacer preguntas de cosas que quizás ya tenían una respuesta, ¿ya? Inicial hacia atrás. Eh, Otra cuestión importante en cuanto al problema. Un problema es una brecha, ya, la definición de lo que es un problema, es una brecha entre realidad, un aspecto de la realidad observada y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea individual o colectivo. Es decir, estas brechas son las que estamos buscando, ¿ya? Y ustedes que están ahí en la práctica clínica con pacientes, obviamente pueden darse cuenta de cuáles son esas brechas, ¿ya? Con más facilidad, ¿ya? Que lo que puede hacer alguien que no está en ese contexto. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las brechas entre una realidad, ¿ya? Y lo que se desea, digamos, para esa realidad? ¿Mm? Entonces, esos son problemas relevantes. ¿Ya? Un problema de investigación existe cuando, como investigadores e investigadoras, somos conscientes de que en el conocimiento de la realidad percibimos un vacío o alguna dificultad que nos demanda una respuesta para colmarla o resolverla. Tal cosa puede ocurrir cuando ignoramos cómo ocurren ciertos fenómenos o cuando no podemos explicarnos por qué ocurren, ¿ya? Hay un vacío de información, ¿ya? Eso es lo que se trata de llenar, ¿ya? Vacío de información, ¿ya? Por ejemplo, uno puede decir, eh, una determinada práctica médica que funcione
en ciertas personas y en otras no, ¿ya? Entonces hay un vacío, ¿ya? Y yo trato de explicar por qué en algunos casos funciona, en otros no, ¿ya? Y trato de resolver esa duda, ¿ya? O por qué un tratamiento, por ejemplo, que está publicado y es totalmente efectivo en una población no funciona en la nuestra, ¿ya? Esas preguntas también. Al delimitar el tema, es importante tener presente que los fenómenos no son aislados, que la realidad es un todo complejo, como ya he dicho anteriormente. El tema se delimita con el fin de que la investigación pueda ser específica y tenga un ámbito claro y concreto, pero es necesario establecer la relación de lo que estudiamos con la totalidad del fenómeno a través de la teoría, ¿ya? Siempre estoy analizando la teoría, estoy planteando teóricamente en base a evidencia que voy recopilando. Es importante no caer en el extremo de especificar tanto el problema que podamos terminar con un fragmento no significativo de la realidad, ¿ya? Lo que decía inicialmente, ya tratar de no ser tan reduccionista, ¿ya? Hay un enfoque reduccionista, puede ser, digamos, puedo reducir, ¿cierto?, la complejidad de los fenómenos para tratar de poder abarcarlo, ¿ya? Pero hay que tratar de no exagerar en eso. Ahora, eso de ser reduccionista es más bien algo que uno cae, digamos, desde la práctica de la biología celular y molecular, por ejemplo, ¿ya? Pero yo confío en que eh, los médicos y las médicas tienen un enfoque más holístico, ¿ya?, de los fenómenos. Bueno, algunos criterios para formular el problema: debe expresar una relación de variables, debe formularse como pregunta, ya eso en general se hace así, ya debe posibilitar la prueba empírica de las variables, es decir, una pregunta, un problema, perdón, de investigación debe, al menos a priori, debe ser posible de verificarse empíricamente, ¿ya? No saco nada, ¿cierto?, con plantear un problema que sea imposible de tratar de explicar al menos en el mediano o largo plazo. Debe expresarse en una dimensión temporal y espacial, es decir, puedo tratar de plantear un problema basado en un determinado tiempo, ¿ya? Algo que ocurre en un determinado periodo, por ejemplo, y en un lugar, ¿ya?, determinado. Y se trata de definir la población y el objeto de estudio, ¿ya? Es decir, el problema que yo quiero estudiar está relacionado con cierta población, ¿ya?, con estudiar una cierta patología, por ejemplo. Y pasando de los problemas a los objetivos, ¿ya? Los objetivos de investigación son muy relevantes y yo diría que parte de lo principal, ya, del proceso investigativo es plantear los buenos objetivos, porque son los que orientan las demás fases del proceso de investigación. Determinan los límites y la amplitud del estudio, permite definir las etapas que recorre el estudio y sitúan el estudio dentro de un contexto general. Los objetivos de investigación básicamente me determinan qué métodos tengo que aplicar, ¿ya? Cómo tengo que recopilar la información, ¿ya? Cuál es el análisis que tengo que hacer, ¿ya? Entonces, hay algunos investigadores e investigadoras que en realidad a veces se saltan la hipótesis inclusive, ¿ya? Y de la pregunta pasan a los objetivos. ¿Mm? Es una forma de hacerlo, ¿ya? Eh, Ahora, como digo, el planteamiento de la hipótesis, según mi punto de vista, sirve para plantear estos objetivos, ¿ya? Y es una forma porque los objetivos se marcan en tratar de validar o refutar esa hipótesis que yo planteo. Pero los objetivos son esenciales, ¿ya?, para desarrollar las distintas etapas del proceso de investigación. Ahora, los objetivos deben ser lo suficientemente específicos para indicar con mayor precisión la actividad a desarrollar y las variables a estudiar, ¿ya? Aquí me vuelvo específico en los objetivos, ¿ya? Apunto a cuestiones más precisas. Algunos recomiendan que se redacten objetivos generales y específicos. Ya no siempre es fácil clasificar los objetivos de esta manera, ¿ya? Entonces esa es una opción, ¿ya? Puedo yo plantear un objetivo general y de ahí derivar lo específico, o directamente plantear los objetivos específicos, ¿ya? Eh, entonces puede ser complejo diferenciarlo, porque hay que jerarquizar los objetivos de acuerdo a su complejidad y grado de amplitud. Ya obviamente el objetivo general es más amplio, ya, y abarca todo, y los específicos apuntan a la distintas etapas intermedias. Eh, Ahora, los criterios para definir objetivos, ya,
deben estar dirigidos a elementos básicos del problema, deben ser medibles y observables. Si yo planteo un objetivo y inmediatamente pienso en cómo ya lograr ese objetivo. Entonces tengo que tener las herramientas también para que el objetivo pueda ser corroborado, ¿ya? O pueda ser realizado en la práctica. Claro y preciso, eso es muy importante, no hay que plantear otra hipótesis con los objetivos, sino tiene que ser claro y preciso. Se usan verbos en infinitivo, ¿ya? Por ejemplo, un objetivo es recopilar información, ¿ya? Describir algo, ¿ya? Caracterizar, por ejemplo, ¿ya? Una serie de verbos que se ocupan. Y eso es, ¿ya? Y finalmente solamente le puse aquí esto para destacar ya los premios Nobel que aparecen ya en este periodo que han aparecido, ¿ya? Y destaco, por ejemplo, puse esto primero porque es significativo que se le haya dado premio de química a Nobel de Química a dos mujeres, ¿ya? Y también porque estas investigadoras son las que desarrollaron el método para la edición genómica, ¿ya? En base a una técnica que se llama CRISPR-Cas, ¿ya? Que son las llamadas tijeras moleculares, ¿ya? Que sirven para editar genes, básicamente, ¿ya? ¿Y por qué lo destaco? Porque, por ejemplo, el impacto que tiene ese puede ser muy significativo y revolucionario incluso para la práctica y las terapias médicas, ¿sí? Pero le dan el premio Nobel de Química, porque básicamente lo que hicieron fue describir un mecanismo químico ya de modificación del ADN, ¿sí? Pero el impacto que tenga esta investigación va a ser netamente en el desarrollo de terapias que se puedan pasar, ¿ya? En la descripción de, de este mecanismo, ¿ya? Que se describió desde lo reduccionista molecular celular. Ahí estamos hablando, digamos, que esto se enfocó en entender cómo tenemos nosotros una propia maquinaria que me permite editar genes, ¿ya? Y en base a eso se planteó un método, ya que se puede utilizar y que en la actualidad se piensa que puede ser muy importante para desarrollar terapia basado en la edición genética, ¿ya? Que en principio fue o sigue siendo polémico porque pues, obviamente instala problemática de tipo ético, bioético, ya, pero en el enfoque positivo, ¿cierto? Es una herramienta que me permitirá quizás solucionar problemas imposibles de solucionar desde las terapias de tipo quirúrgico, farmacológico, etcétera. Eso es, no sé si